Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al webinar del día de hoy, Informática Forense, Introducción al Análisis Forense Digital. Mi nombre es Karimi Fossati, soy licenciada en Criminalística, actualmente me desempeño en la sección de huellas y rastros de Policía Judicial de la provincia de Córdoba. También soy miembro de Academia Forense. Así que bueno, desde la academia les queremos dar las bienvenidas a todos y muchas gracias por estar. También quería agradecerles a todas las personas de diferentes países que nos acompañan hoy. Tenemos de Colombia, de Estados Unidos, de Costa Rica, Perú, México, Salvador, Uruguay, Panamá, Venezuela, Bolivia, Chile, Nicaragua, bueno, de todos estos países que han querido hoy sumarse a este webinar. Le quiero dar un agradecimiento muy, muy grande a la disertante que tenemos el día de hoy. Ella es de Ecuador también, así que es totalmente internacional esta tarde. Ella se llama Karina Astudillo, es ingeniera en computación, consultora de seguridad IT y CEO de Consulting Systems. Así que bueno, sin más que agregar, le doy la bienvenida y bueno, espero que tengamos una linda tarde entre todos. Les quería recordar que todas las preguntas las pueden realizar a través del chat y al finalizar las vamos a ir leyendo y así podemos interactuar un poquito con ellas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Karim. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Les agradezco mucho por haberme invitado a participar de la charla. Espero que el contenido sea a su agrado. Al final vamos a tener una ronda de preguntas para que puedan consultar cualquier duda que tengan sobre lo que vamos a cubrir. Y pues les agradezco por dedicar a su tarde de un sábado justamente para poder asistir a la charla. Así que bueno, sin más, déjenme compartirles mi pantalla. Ok, bueno, la charla de hoy es una charla introductoria al cómputo forense y he decidido llamarla investigación forense de una intrusión porque en el demo, si es que alcanzo a hacer el demo, pues les quiero mostrar rápidamente justamente un caso ficticio que se trata acerca de una intrusión en un equipo de pruebas de banca virtual de justamente una institución bancaria. Entonces, pues la agenda es la siguiente. Comentarles rápidamente los costos del cibercrimen, en qué consiste el cómputo forense, comentarles cuál más o menos es el perfil del auditor forense, cuáles son los tipos de ilícitos y sanciones con los que se puede topar un ciberdelincuente de manera global por realizar algún tipo de intrusión, cuáles son los pasos que sigue una investigación forense, luego mostrarles brevemente un demo y comentarles un poco de medidas preventivas que podemos tomar justamente al interior de las empresas, de las organizaciones, para tratar justamente de prevenir ser víctimas de la ciberdelincuencia. Y bueno, luego de eso tendremos la ronda de preguntas. Si quieren saber un poco más sobre mí, pues pueden entrar a mi página web, que es karinastudillo.com, o me pueden seguir en cualquiera de las redes sociales. En cualquier red social normalmente estoy como KAstudillo B. Ahora, si nos vamos a los costos del cibercrimen, estos son datos que más o menos con respecto a 2020 se predijeron para este año, pero todavía no tenemos datos completos hasta que no culmine el 2021. Pero en todo caso, como ustedes pueden ver, los costos, los daños que causa justamente el cibercrimen son bastante altos. A nivel global, más o menos 6 trillones de dólares, esa es una cifra bastante alta. Eso es 500 billones por mes, 115 billones por semana y pues la cifra astronómica de 16 billones por día, más o menos. Entonces, por lo tanto, pues hay que tomarse en serio este tema del cibercrimen al interior de las empresas. En muchos casos me ha tocado a mí con clientes que han sido un poco reacios a invertir en ciberseguridad de forma preventiva. Por mucho que uno les muestre la cifra, a veces dicen, no, a mí no me va a pasar porque yo no tengo información que les sirva a los hackers, a los crackers, etcétera. Y no es sino hasta que les ocurre un evento cuando dicen, ups,
debía haber hecho la parte preventiva, porque la parte reactiva siempre sale mucho más costosa que si tratamos justamente de prevenir que nos ocurra algún tipo de evento. Ahora, yéndonos un poco hacia Latinoamérica, este es un informe que, por cierto, mil disculpas, me olvidé ponerles la fuente, pero justamente estos son los ataques iniciados por humanos e iniciados por bots, es decir, por scripts automáticos en Latinoamérica. Entonces, esta es una vista regional. Justamente los países más atacados desde Brasil son los que están aquí, son Estados Unidos, Brasil mismo, United Kingdom, Argentina y Chile. Alrededor de 740 millones de transacciones, estamos hablando, de las cuales pues vemos que la mayoría son provenientes de dispositivos móviles. Y de los ataques, como tal, los iniciados por humanos, pues han tenido un crecimiento de alrededor del 23%, 39 millones más o menos de ataques iniciados por humanos, 35 por bots, un crecimiento del 46% en la parte automatizada. Pero esto es interesante porque Latinoamérica ha sido la única región que ha crecido en cuanto a cibercrimen. En otras regiones, por el tema de la pandemia, ha habido más bien un proceso extraño, ha habido un proceso de reducción. Pero en Latinoamérica ha habido un crecimiento, es decir, se dio el fenómeno contrario. Eso pienso yo quizás porque en Latinoamérica no estábamos todavía tan acostumbrados en todos los sectores a utilizar servicios de delivery, por ejemplo, por medio de aplicaciones móviles, temas que antes los hacíamos yendo presencialmente al supermercado, en fin. Entonces creo que eso tiene un poco que ver el tema del incremento en el teletrabajo, que antes también en Latinoamérica casi éramos muy pocos los que hacíamos teletrabajo. Ahora ese número ha crecido considerablemente. El tema de las escuelas que también están haciendo learning de forma remota. Entonces, yo creo que todo eso se ha conjugado para hacer que los números suban. Pero si comparamos nuestra región con el resto del mundo, podemos ver que el promedio de ataques global es 1.4% versus 5.6% solamente en LATAM. Y en la parte móvil vemos que a nivel global es alrededor de 2.4%, mientras que en Latinoamérica es 8.3%. Entonces, esos números nos dejan entrever pues que Latinoamérica no es una región que no es víctima de ataques. Y de hecho, no solamente que somos víctimas de ataques, sino que también iniciamos ataques hacia otras partes del mundo. No necesariamente porque tengamos escuelas de ciberdelincuentes aquí, aunque sí, por supuesto, los hay, pero porque hay muchos hackers maliciosos del exterior que se han dado cuenta que no hay un nivel de madurez en cuanto a ciberseguridad fuerte todavía en Latinoamérica. Hay muchas empresas que tienen sus sistemas desprotegidos y entonces nos usan como intermediarios. Es decir, contaminan o logran hackear las redes de las empresas latinoamericanas, logran contaminarlas con malware y luego desde aquí inician ataques hacia otro lado. Es decir, nos están utilizando como un intermediario para realizar ataques. Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque muchos de los casos que como auditora forense me ha tocado justamente atender han sido a causa de intrusiones, a causa de temas de ransomware o temas de malware o simplemente relacionado con que hackearon a la empresa, exfiltraron información o quizás un empleado, ex empleado que tenía todavía accesos para ingresar a la organización, aprovechó esas credenciales para entrar y exfiltrar información y venderla a la competencia, por ejemplo. O realizar algún tipo de daño porque estaba molesto, porque qué sé yo, no le subieron el sueldo. Entonces, aunque eso no es todo lo que se cubre en cómputo forense, me pareció apropiado justamente iniciar esta charla comentándoles los temas de ataques en Latinoamérica, para que vean que en realidad pues el cómputo forense no es una carrera tan extraña como alguien podría pensar. Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, personas nuevas, ¿no? Amigos nuevos, que no son del círculo cercano, me preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo les digo, soy hacker ético y auditora de cómputo forense.
Y es una charla bastante amena porque me toca explicarles en unos 10, 15 minutos en qué consiste justamente lo que yo hago. Cuando alguien no es del área de ciberseguridad, pues eh, no sé, les asombra bastante que alguien se dedique a hacer esto. Pero bueno, para mí es el día a día. Entonces, me consta que este tipo de intrusiones están ocurriendo todo el año, todos los días. Hay momentos en que, por ejemplo, qué sé yo, las constelaciones se juntan y hay demasiados casos y no podemos atenderlos todos. Y quisiéramos que hubiera más auditores especializados en cómputo forense, que hubieran más penetration testers que pudieran hacer hacking ético y en los cuales confiar para poder decirles, no, sabes que yo estoy ocupada, pero habla con tal persona. En mi empresa estamos a full, pero habla con tal persona. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el cómputo forense? El cómputo forense justamente consiste en identificar qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, por qué pasó y quién está involucrado en el evento. Entonces, es una investigación, pero que parte de evidencia digital, ¿sí? A partir de evidencia digital. Y pues la evidencia digital puede estar contenida en cualquier tipo de dispositivo que tenga algún almacenamiento. Puede ser volátil o puede ser de tipo permanente, como por ejemplo los discos duros, los arreglos de discos, CDs, DVDs, memoria flash, etc. Entonces, en dispositivos como tablets, smartphones, laptops, servidores, routers, firewalls, switches, etc., puede haber evidencia digital que nos lleve a tratar justamente de poder identificar qué pasó, ¿sí? Que nos lleve a responder a esa pregunta de qué pasó y sobre todo la más difícil de responder, que es quién está involucrado. Ahora, el perfil que debe tener un auditor forense para poder dedicarse a esto de manera seria, ¿no? Bueno, primero tiene que tener experiencia en temas de ciberseguridad. Debe conocer sobre seguridad de la información, debe tener un background en computación, telecomunicaciones, etcétera. Y si va a sustentar o va a declarar como testigo experto en casos que llegan a la corte, entonces además debe acreditarse como perito por la autoridad correspondiente en el país en donde vaya a hacer estas declaraciones, ¿sí? Ahora, si estamos hablando solamente de investigaciones de origen privado que no van a llegar a la corte, pues entonces no es necesario estar acreditado como perito. En mi país, quien maneja esto es el Consejo Nacional de la Judicatura. Como les comentaron previamente, yo soy de Ecuador, vivo en Guayaquil. Entonces, acá, si uno quiere acreditarse como perito, el procedimiento actual es en línea. Uno llena los datos, un formulario, y luego le dan a uno una clave para poder ingresar al portal y subir los documentos escaneados que sustenten pues, lo que yo estoy pidiendo. Uno se puede acreditar como perito pues, en diversas áreas, pero si uno se acredita como perito informático, se puede especializar, por ejemplo, en cómputo forense. Y en ese caso, pues, hay que avalar el que uno puede hacer auditorías de cómputo forense, como con certificados de experiencia de clientes, con títulos universitarios, de posgrado, qué sé yo, y por supuesto con certificaciones internacionales. De las certificaciones internacionales en cómputo forense hay muchas, estas son apenas unas tres que las he sacado, pero son muchísimas más certificaciones en cómputo forense que ustedes pueden tranquilamente buscar en internet usando su buscador favorito. Y de ellas, pues quizás la más famosa es el CHFI o Computer Hacking Forensic Investigator, que es dado por el Easy Council. Easy Council, pues como ustedes saben, es una institución, una organización que dicta cursos, capacitaciones y ofrece certificaciones internacionales. Y de hecho ellos tienen una certificación de hacking ético, de pentesting, que se llama Certified Ethical Hacker. Entonces, para ser CHFI, previamente debo ser CH y luego ya puedo aplicar para ser CHFI. De igual manera, instituciones como BrainBench, como el IACIS, como SANS, etcétera, también ofrecen otros cursos y certificaciones diferentes que ustedes pueden aplicar. Ahora, herramientas de software les pueden ayudar justamente a realizar de manera más ágil
sus auditorías de cómputo forense, tanto en la parte inicial de adquisición de la evidencia digital, como ya para el procesamiento de los datos y la creación de los reportes. Entonces, hay muchas herramientas, justamente suites forenses. Quizás la más famosa, seguramente la han oído hablar, es Encase Forensics, pero también hay otras herramientas, tanto comerciales como open source, que permiten hacer lo que hace Encase. Por ejemplo, yo uso esta de aquí, esta es una suite comercial que se llama Forensic Explorer. A mí me gusta mucho Forensic Explorer y lo llevo usando por varios años porque en algún momento usé Encase, pero luego subió de precio bastante. Entonces tuve que poner en un balance y digo, bueno, a ver, esta hace lo mismo, no tiene todos los plugins, pero hace lo mismo. Entonces compré la licencia de Forensic Explorer. Sin embargo, la licencia de Encase ha bajado de precio, así que estoy pensando nuevamente en volver a Encase. Pero bueno, aún no tomo la decisión, lo estoy analizando. Ahora, en mis cursos de cómputo forense que dicto a mis alumnos de Academia Hacker, de mi empresa de Consulting Systems y de mi universidad, que es bueno, doy clases en varias universidades, pero de cómputo forense doy en la ESPOL, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y en la PUCE de Ambato, que es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede de Ambato. Entonces, en esos cursos, debido a que los estudiantes pues no pueden invertir $5,000, $7,000 en una herramienta de cómputo forense comercial y pues pedirle a la universidad que invierta eso por cada alumno sería una locura. Entonces, en esos cursos utilizamos herramientas open source. Y hay muchas suites open source, por ejemplo, Paladin, Kane, Helix, muchos otros más. Pero en mis cursos tiendo a usar Kane Linux. ¿Sí? Me gusta bastante la interfaz de Kane Linux. Está basada en Ubuntu. Es bien interesante. Luego se las voy a mostrar. Y pues tiene una serie de herramientas forenses, todas de código abierto, que pueden hacer el trabajo que hacen las herramientas comerciales. Quizás no tan rápidamente o quizás no con tanta eficiencia, pero hacen el trabajo. Así que sí se puede comenzar a hacer auditorías de cómputo forense con herramientas open source. La limitante va a estar en el tema legislativo del país, ¿sí? Porque dependiendo del país, puede ser que exista algún tipo de reglamento para los peritos que exija que se use solamente software o hardware que haya sido previamente aprobado, calificado por la Corte. Entonces, por ejemplo, hay ciertos países en los cuales solamente están calificados Encase, FTK, Forensic Explorer. Si yo ya quiero usar Kane, no puedo porque no está calificado. Entonces, si el caso llega a corte, no voy a poder usar esa herramienta. Si el caso es privado, no importa, pero si el caso llega a corte, entonces no voy a poder utilizar esa herramienta y voy a tener que de ley adquirir una licencia de una herramienta comercial. Entonces, si les interesa este tema, yo les sugiero que se empapen un poco de las leyes, de los reglamentos de su país, para averiguar si hay algún tipo de marca o de herramientas de software o de hardware que sean las que están acreditadas para que no gasten tiempo en otras herramientas o peor aún dinero en una licencia de una herramienta que no les va a servir para que puedan llevar casos a la corte y presentarse como expertos, testigos expertos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los pasos que sigue una investigación forense? El primero de ellos es la adquisición y preservación de evidencia. Eso es muy, muy importante. Ustedes como peritos, si se califican como peritos en el Consejo de la Judicatura o en la Fiscalía o el ente que regule las leyes pues, en su país, ustedes como peritos no van a hacer la parte de adquisición de la evidencia, pero sí deben preservarla. Sí deben preservarla. Quienes hacen la adquisición son los peritos forenses de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, del CSI, en Ecuador se llama la UDI, Unidad de Delitos Informáticos. Entonces, ellos son los que llegan a la escena del crimen. Bueno, normalmente quien llega a la escena del crimen es un policía que no tiene nada que ver con la parte de delitos informáticos, a no ser que justo sea algo de cibercrimen que estaban siguiendo. Pero normalmente quien llega es un policía de otra área y cuando hay equipos informáticos
que están como evidencia en una escena del crimen, entonces se llama a la unidad de delitos informáticos y van los peritos especializados, que son los que toman la evidencia digital. Entonces, siempre hay que tratar de preservar la evidencia digital y siempre hay que ir desde lo más volátil hacia el almacenamiento, pues ya de forma permanente. Entonces, empezando, por ejemplo, por los registros de CPU, información en memoria, hasta pasar por discos duros, etcétera. ¿Sí? Siempre se va en ese orden. Entonces, se saca un duplicado, un dump, de la información contenida en estos dispositivos digitales sin alterar, ¿sí? En lo posible, sin alterar el original. En el caso de la memoria, si por ejemplo ustedes encuentran un computador o un servidor prendido en una escena del crimen, pues es un poco difícil no alterar esa memoria porque el solo hecho de conectar un pendrive con un software de triage, que se llama, en ese momento pues ya se produce una alteración en el registro y en los logs porque el sistema operativo registra que se conectó a un dispositivo. Entonces, en el momento de hacer eso, ya se alteró, entre comillas, la evidencia. Pero el tema es documentar eso, tomar fotografías, documentarlo correctamente para poder diferenciar lo que nosotros hemos agregado de lo que ya estaba y poder sustentarlo en el momento que hacemos el informe. Pero, por ejemplo, la parte del disco duro no tengo por qué tocarla. Entonces, una vez que recolecto toda la información volátil y después de haber revisado si no se ha tratado una intrusión, por ejemplo, podría apagar el computador y ahora sí hacer una duplicación bloque a bloque del disco interno utilizando un dispositivo especial que se llama bloqueador de disco o duplicador forense. Hay dos tipos de dispositivos. Están los bloqueadores, que lo único que hacen es bloquear el pin de escritura para yo poder conectar la evidencia digital y sacar una copia idéntica, pero sin sobreescribir los tiempos de acceso originales de ese disco, memoria, etc. ¿Sí? O también hay equipos que son, aparte de bloqueadores, son duplicadores. Entonces, no necesito conectarlos a una computadora para hacer la duplicación, sino que directamente en la interfaz del dispositivo puedo hacer la duplicación de disco a disco, por ejemplo. Y eso, por supuesto, va a ser mucho más rápido que hacerlo mediante un software. ¿Sí? Pero bueno, en todo caso, una vez que culmina la parte de adquisición de la evidencia, pues esto va a pasar normalmente a las bodegas de la unidad de delitos informáticos o de la unidad de la policía a la que corresponda ese caso. Si es la unidad de delitos informáticos porque se trata de cibercrimen, un ciberdelito, entonces claro, va a pasar a las bodegas de la UDI. Pero si por ejemplo, qué sé yo, detectaron una red de pedófilos que estaban transmitiendo información de pedofilia, compartiéndola, vendiéndola a través de Internet. Entonces, en ese caso, por ejemplo, aquí en Ecuador, la unidad de la policía que se encarga de eso es la DINAPEN. En ese caso, la evidencia pasaría a las bodegas de la DINAPEN. Pero bueno, independientemente de cuál sea la unidad de la policía a la que pasa la evidencia, esa evidencia se va a controlar a través de un documento que se llama cadena de custodia, en donde se lleva un registro de quién ha tenido acceso a la evidencia original, con qué propósito, por cuánto tiempo, y validando que no se produzca ningún tipo de alteración. Entonces, ustedes como peritos, si los asignan a un caso de la corte, ustedes van a llegar cuando ya la evidencia está en custodia de la policía. Entonces, el juez, el fiscal, la autoridad competente los designa, ustedes se posesionan como peritos, con el papel que les dan, se acercan a las bodegas de la policía, ahí les hacen firmar la cadena de custodia, los pasan a un cuarto especial, en donde todo el tiempo los están supervisando, verifican que ustedes lleven los dispositivos de bloqueo de escritura o que sus duplicadores forenses cumplan con el tema de bloqueo de escritura y supervisan todo el tiempo el procedimiento que ustedes hacen para duplicar la evidencia. Luego devuelven la evidencia, firman de nuevo la cadena de custodia y se llevan el duplicado para realizar el análisis. Eso en investigaciones relacionadas con la corte. Cuando son investigaciones privadas, pues entonces sí es posible que sean ustedes directamente quienes hagan la adquisición de la evidencia digital en primer lugar. Pero bueno, una vez que pasa esa primera parte de adquisición de la evidencia, van a pasar al siguiente paso, que es procesar esa evidencia. Y ese procesamiento ya se hace justamente haciendo uso de suites forenses.
como las que les comentaba, EnCase, FTK, Forensic Explorer, Autopsy, etcétera, en donde lo que vamos a hacer es normalizar los datos para que estén en un lenguaje, entre comillas, común. Vamos a indexar la información para poder hacer búsquedas más rápidas por patrones de texto. Vamos a categorizar los datos, vamos a, por ejemplo, a sacar sumas de comprobación de los archivos, vamos a analizar por malware y a ver si hay malware en esas imágenes digitales que hemos sacado. En fin, vamos a clasificar por tipos de archivos, etcétera. Se va a extraer artefactos, por ejemplo, qué sé yo, si el sospechoso, digamos que era la investigación de pedofilia y el sospechoso había estado chateando para negociar precios de conexión y descarga de videos, etcétera. Entonces podríamos revisar los chats. Y si resulta que usó WhatsApp Web, entonces podría haber artefactos de WhatsApp Web que querramos recuperar. Entonces todo eso se hace durante el procesamiento de la evidencia. Ese procesamiento de la evidencia es en gran parte automatizado con la herramienta. Hay ciertas cosas que hay que iniciarlas, indicárselas, obviamente, parametrizar a la herramienta o darle clic y decirle haz esto, haz lo otro. Pero ese procesamiento lo hace automáticamente la herramienta con las instrucciones que le demos. Luego de que ya la herramienta forense termina de procesar, entonces ahí recién entra la parte del análisis y es donde va a entrar el expertise del auditor forense para pensar en dónde puede haber pistas para encontrar le pies y cabeza a todo ese rompecabezas y tratar de armar justamente una línea de tiempo de los eventos y poder descubrir qué pasó, ¿sí? Poder descubrir qué pasó, poder tratar de descubrir, por ejemplo, si fue una intrusión, la máquina fue hackeada, tratar de obtener cómo fue, cuál fue el medio, el vector de ataque que se utilizó para realizar la intrusión, desde qué dirección IP de origen se realizó esa dirección IP, a qué país pertenece, a qué empresa pertenece, a qué usuario, si es posible, pertenece, aunque eso es un poco más complejo. Pero en todo caso, tratar de determinar justamente qué fue lo que pasó. Y por último, una vez que ya hemos realizado nuestro análisis, entonces vamos a pasar a escribir el informe. Esa es la parte que a nadie le gusta, escribir el informe. Felizmente las herramientas forenses permiten exportar al menos lo que hicimos en un reporte que luego ya lo que tenemos que hacer es pues adjuntar nuestras conclusiones, recomendaciones, crear el resumen ejecutivo, por ahí agregar algunos gráficos de momentos claves, pero ya la parte de anexos, de todo el procesamiento, al menos eso ya de manera automatizada lo hace la herramienta y no tenemos que estar escribiendo eso desde cero porque son cientos de páginas y pues sería terrible tener que escribir eso a mano. Y la última parte, cuando se trata de una auditoría forense que involucró a la corte, pues es atestiguar, presentarse, a declarar como testigo experto, ¿sí? Como testigo experto. Entonces, ese es el ciclo o los pasos de una investigación forense. Algunas precauciones legales, revisen su legislación local. Por ejemplo, en Ecuador recientemente, ahora en el mes de mayo, se aprobó la ley de protección de datos personales, ¿sí? Que, bueno, nuestros datos personales siempre han estado protegidos a través de la sección de habeas data en la Constitución del Ecuador, pero no había un reglamento, no había una ley que permitiera justamente poner eso en blanco y negro y decir, bueno, ¿qué pasa si tal cosa? Entonces, recién se aprobó ahora en el mes de mayo. Y una de las precauciones legales que hay que tener cuando se hace auditorías de cómputo forense, sobre todo de índole corporativo, es contar con las autorizaciones apropiadas si hubiese datos personales en ese computador o en ese dispositivo que vamos a auditar. ¿Por qué? Porque se supone que en una auditoría de índole corporativo, el dispositivo pertenece a la empresa, las cuentas de correo, las claves de las aplicaciones, todas pertenecen a la empresa y por lo tanto yo debería poder auditar, si la empresa me autoriza y me contrata, yo debería poder auditar ese computador sin ningún problema. Pero en la práctica, sobre todo en Latinoamérica, ocurre, aunque esto ocurre en todas partes, no solamente en LATAM, pero digamos que por nuestra cultura ocurre quizás más acá. Nosotros acostumbramos a tener también en las computadoras del trabajo información personal como fotos,
qué sé yo, sincronizo mi iPhone con el iTunes de la computadora del trabajo y tengo las fotos de mis hijos en el computador, ¿sí? O que, por ejemplo, que resulta que se me ocurrió revisar mi correo personal y si no estaba prohibido en las reglas del firewall de bordo de la empresa, entonces me conecté a mi Hotmail, inclusive lo agregué al Outlook y me descargué correos personales en el computador de la empresa. Entonces hay que tener mucho tino con eso porque depende del país, pero normalmente en todos lados va a haber algo como que los datos personales, para poder auditarlos, yo necesito tener autorización o del dueño de dichos datos o de una autoridad competente. Y el jefe de una persona no es una autoridad competente ante los ojos de la ley. Cuando hablan de autoridad competente, se están refiriendo a un juez, se están refiriendo a un fiscal. Entonces, cuando a mí me nombran como perito en un caso que va a la corte, en el momento que me nombran como perito, yo tengo autorización de revisar datos personales de esa persona. Sin embargo, solamente con el propósito de resolver el caso. Si es algo que no atañe, pues no tengo por qué incluir eso en el informe. Por ejemplo, qué sé yo, me enteré, resulta que se está realizando una investigación en una computadora porque se piensa que un empleado se robó información y la vendió a la competencia. Y cuando analizo el computador, reviso correos corporativos y me doy cuenta de que él tiene una conversación con la secretaria y me entero de que es amante de la secretaria y resulta que está casado y la secretaria también. Entonces, me enteré de eso porque tuve que leer los correos y tenía autorización, ¿sí? Tenía que revisar todos los correos. Entonces yo sé en este momento que ese señor tiene un amorío con la secretaria, pero no significa que por eso yo tengo que poner en el informe, descubrimos que el señor X es amante de la señorita. No. ¿Por qué? Porque eso no atañe para nada al caso que estamos revisando, que tiene que ver con que este señor se sospecha que estuvo vendiendo secretos de la empresa a la competencia. Entonces hay que ser muy, muy sigilosos con respecto a seguir la ley, ¿sí? En la ley siempre hay algo que dice pues, que solamente tengo autorización para revisar los datos a lo que atañe y cualquier otra cosa deberá ser mantenida en secreto. Entonces, aunque me muera de ganas por contarle a alguien que ese señor tiene un amante, yo no puedo contar. Así que somos más o menos como curas, como sacerdotes, un poco los auditores forenses. Ahora, otro tema. Si en cambio si ustedes se enteran revisando una cosa, se enteran que este señor está cometiendo un delito, eso en cambio están ustedes en la obligación de reportarlo a la ley, aunque sea una investigación privada. Ejemplo, el mismo caso. Resulta que me enteré, bueno, lo están investigando a este señor porque piensan que se ha robado secretos de la competencia. Pero resulta que revisando la parte de fotos, clasificación de fotos, que eso lo hace automáticamente la herramienta forense, hay una herramienta que se llama Skin Tone, que es para detectar patrones de piel, para identificar personas dentro de las fotos. Y normalmente uno revisa siempre fotos por si acaso, ¿no? Por cualquier cosa, alguna pista, algo que pueda llevar a lo que uno está investigando. Entonces, si resulta que yo me encuentro con pornografía infantil dentro de esa investigación, que era de índole corporativo, en ese momento yo estoy en la obligación de realizar una denuncia ante la corte de que yo durante una investigación corporativa he encontrado fotos relacionadas con pedofilia de la computadora perteneciente al usuario ABC de la empresa XYZ. Y no me puede obligar el empleador, el que me contrató, a guardar silencio ni nada de eso. O sea, yo estoy obligada por lo que me dicta la ley a presentar esa denuncia porque este es un delito. Es un delito, igual si hubiera sido algo de narcotráfico. Cualquier tipo de delito que yo me lo topé haciendo una investigación corporativa, es mi obligación denunciar. Tengo que denunciar. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Solamente siempre revisen, léanse lo que está relacionado con protección de datos, con temas de ciberdelitos en su constitución, en las leyes respectivas de su país, antes de empezar a hacer investigaciones forenses. Y bueno, pasemos al demo así rapidito. Bueno, miren, esta es una herramienta forense Linux que se llama Kane. Solamente rápidamente quería mostrarles la interfaz
Ustedes aquí tienen muchas herramientas para hacer, por ejemplo, adquisición de datos, para poder hacer adquisición de datos, para poder recuperar información borrada, para analizar información, ¿sí? Para recuperar fotos, por ejemplo, para hacer comprobación, sumas de comprobación de los archivos, hashing, para hacer network forensics, y toda esta solución es open source. Entonces, se las comento para que la vean, es una suite forense muy interesante, muy simpática, y pues la pueden descargar del sitio oficial de Kane, Kane Linux.org. Y esta otra herramienta que les voy a mostrar, siempre y cuando la encuentre. Aquí está. Listo. Este es Autopsy. Entonces, miren, en Autopsy yo ya he precargado, he creado un caso y he precargado información extraída de un disco duro. Entonces, este es una imagen forense digital, es decir, una copia, una réplica exacta, igualita al disco duro de esa computadora que se está analizando. Y este es un caso ficticio que uso durante los cursos que dicto en mis clases, donde ha habido una intrusión en un computador de un banco que se utilizaba para replicar los problemas que le reportan al helpdesk, a la mesa de ayuda, los clientes de la banca virtual. Entonces, resulta pues que durante ese evento se topa uno de las personas que da soporte, se topa con un archivo que lo encuentra justamente en la raíz del disco duro, se encuentra con un archivo, perdón, raro, creo que es, déjenme decir, se llama update.exe. O déjenme buscarlo como antes ahorita. A ver, déjenme ver si es que no me estoy equivocando de caso. Un ratito. Les voy a presentar rápidamente el escenario. Este es el escenario. Sí, es update.exe, ubicado en la raíz del disco C. Entonces déjenme ver si estoy bien. Este es el C. Posiblemente está entre los borrados. Es posible que esté entre los borrados. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, cuando ustedes ya montan la imagen forense, ustedes van a poder ver el contenido de la imagen dentro de la herramienta forense, tal como se hubiese visto si hubiesen ustedes prendido la computadora en donde estaban. Inclusive las herramientas profesionales, como Forensic Explorer o como Encase, les dejan a ustedes bootear, entre comillas, la computadora en un ambiente virtual utilizando hipervisores como VirtualBox, como VMware, para poder ver el entorno de la computadora tal como la vería el usuario que estaba sentado frente a ella, si se trata, por supuesto, de un sistema operativo de computador. Entonces, ese tipo de herramientas nos permiten ver totalmente el entorno y no modifican datos. La modificación de datos que hacen ocurre en memoria. Entonces, cada vez que ustedes quieren ver la información, lo único que tienen que hacer es bootear esa imagen y se los va a mostrar tal y como lo verían ustedes si estuvieran sentados frente al computador. Entonces, una de las cosas que hay que hacer una vez que ya se cargó la imagen, la réplica, es procesar esos datos. Entonces, ahorita hay información que yo no estoy viendo porque no he tenido tiempo de procesarla. Lo que hice fue rápidamente montarlo. Pero entonces, si yo quisiera procesar esto, lo que tendría que hacer es correr los módulos sobre la herramienta y eso me va a decir qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, quiero ver información de actividad reciente,
quiero buscar hashes o sumas de comprobación de archivos, identificar los tipos de archivos, detectar, por ejemplo, extensiones que no coinciden, por si acaso un usuario tratado de esconder información, como por ejemplo, qué sé yo, trató de esconderme un plano de AutoCAD poniéndole la extensión TXT, o trató de esconderme un archivo ejecutable, un .exe, poniéndole una extensión de imagen, en fin. Entonces, eso es mismatch, que no coinciden las extensiones. Extraer, por ejemplo, archivos que contienen formatos comprimidos como TAR, RAR, ZIP, etc. Lo que les decía del análisis de imágenes para detectar, por ejemplo, rostros. Generar el índice para poder buscar palabras claves. Entonces aquí yo le puedo decir, a ver, busque direcciones IP, busque números de teléfono, busque URLs, busque números de tarjetas de crédito. Si hay correos electrónicos, trate de extraer los correos electrónicos. Si hay cifrado, trate de detectar el cifrado. Identifique los archivos interesantes, como por ejemplo criptomonedas, qué sé yo, programas relacionados con temas de privacidad, de temas de cifrado. Verifique con el repositorio central a ver si, por ejemplo, hay malware. Yo podría decirle que etiquete esos archivos considerados como sospechosos. Que realice recuperación de datos. Yo le puedo decir que haga un escarbado forense para recuperar los archivos que el usuario me los haya borrado. Si encuentro, por ejemplo, máquinas virtuales dentro del disco duro, le puedo decir que las extraiga, si quiero. Que verifique integridad de datos. Si esto fuese un teléfono Android, entonces podría decirles que haga un análisis de Android. En este caso no es. Igual, esto es para drones. Plazo, esta es una herramienta para, por ejemplo, descargar información del registro de Windows, pero no la activo porque eso toma mucho tiempo. Esto es para detectar reglas de malware. Si fuese un equipo iOS, podría activar esto. Esto es GPX y Android Analyzer. Entonces voy a quitar estos y los voy a correr, pero les advierto que eso se va a demorar. Entonces, no solamente lo hago como para que ustedes vean el progreso. Esta imagen es chiquita, así que si yo veo el tamaño, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el tamaño de la imagen. Aquí tenemos el tamaño en bytes. Entonces, esta es una imagen justamente para manejar casos en curso. Es una imagen chiquita. Pero si fuese una imagen de un disco duro real, de 1 tera, 2 teras, 4 teras, entonces este proceso se va a demorar ni siquiera horas, sino que inclusive puede ser que se tome días en realizar este proceso. Entonces, ustedes dejan corriendo eso, regresan a ver cómo está el porcentaje, se dan otra vuelta, siguen trabajando en otras cosas, y ya cuando termina de correr este proceso, entonces ahí recién ustedes pueden empezar a analizar, ¿sí? Ahora, ejemplo, miren, ahorita yo voy a tratar de recuperar la línea de tiempo, pero probablemente me va a decir que aún no termina de correr el módulo de Ingest, pero lo voy a intentar. Déjenme ver. Aquí está el mensaje, ¿sí ven? Todavía está corriéndose el módulo de Ingest y la línea de tiempo podría estar incompleta. ¿Quiere continuar? Si yo quiero, le digo que sí. Solamente le voy a decir que sí para que ustedes vean la línea de tiempo, para que la vean rapidito. Pero obviamente está incompleta esa línea de tiempo, ¿sí? La línea de tiempo está incompleta porque pues están corriendo todavía los módulos que están recuperando información. Pero por ejemplo aquí yo puedo ver que si yo datos del 2015, me puedo ir acá y ver qué pasó por ejemplo en el mes de agosto. Y ahí me doy cuenta que por ejemplo este de color verde es actividad posiblemente, tengo que ver lo que significa en la línea el color, pero por ejemplo puede ser actividad web, esto puede ser actividad de borrado de archivos, etc. Entonces depende de lo que me digan los colores de la línea de tiempo. Y si se quieren ir a la lista de los eventos, aquí lo ven, ¿no? Verde, actividad web. Rojo, de sistemas archivos. Verde fuerte, misceláneos. Azul, otros. Entonces aquí yo veo qué pasó, a qué hora se modificó tal o cual archivo, y eso me va a permitir atar cabos. Y también puedo sacar imágenes, ¿no? Si es algo importante que descubrí, puedo sacar un snapshot para tener una imagen que luego voy a poder incluir en el reporte. Pero bueno, eso nada más como para comentarles y que tengan ustedes una idea de las utilidades de una herramienta forense.
Las herramientas profesionales, comerciales, pues tienen muchas más opciones que las herramientas de código abierto. Pero sin embargo, las herramientas de código abierto son más que suficientes para poder iniciarse en temas de cómputo forense. Así que bueno, eso es más o menos lo que les quería comentar. Déjenme volver a la presentación. Y pues lo siguiente que viene son las medidas preventivas. ¿Qué le puedo recomendar a un cliente al que ya le ha ocurrido un incidente? O mejor, para que no le ocurra ningún incidente. Bueno, primero, implementar defensa en profundidad. Eso significa no solamente implementar defensas perimetrales, y por supuesto, implementar mecanismos como Next Generation Firewall, sistemas de prevención de intrusos, filtrado URLs, Web Application Firewalls, Data Loss Prevention, cifrado documental, etcétera, seguridad física, en fin, todo eso es fantástico. Pero si no lo acompaño de una política de seguridad de la información, si no lo acompaño de un sistema de gestión de seguridad de la información, si no lo acompaño de capacitar a mi personal para reconocer ciberestafas, si no lo acompaño de capacitar a mi personal de TI para poder autoauditarse y aplicar correctamente medidas de seguridad, si resulta que desarrollo aplicaciones, pero el área de desarrollo, los programadores, no aplican técnicas de codificación segura, pues entonces de nada me va a servir gastar tanto en estos equipos, porque no voy a tener una seguridad completa. Entonces, si voy a implementar seguridad, debe ser en profundidad, debemos implementar seguridad a nivel de todas las aristas. Realizar auditoría, monitoreos constantes, porque si se están guardando los logs, no me sirve de nada si no hay alguien que esté ahí correlacionándolos y mostrándome una alerta, y aunque me muestren la alerta, no me sirve de nada si nadie ve esa alerta, ¿sí? Entonces es importante efectuar monitoreo, efectuar auditorías periódicas, activar auditorías de medios removibles para saber qué copiaron en un pendrive, en un CD, incluir cláusulas de confidencialidad, uso aceptable, uso del internet, del correo electrónico dentro del reglamento interno, para que en el momento que necesite hacer una auditoría, yo no tenga que ir a pedirle permiso al empleado, sino que ya esté firmado el consentimiento y yo ya pueda auditarlo, aunque haya ahí datos personales, porque ya tengo el consentimiento. Y por supuesto, pues si van a implementar el tema de cifrado documental o de prevención de pérdidas de datos, es importante partir de una clasificación de información. Si no he realizado la clasificación de la información, de nada me va a servir comprar estos gadgets, porque para poder implementar estas políticas previamente debo haber clasificado mi información internamente para diferenciar lo que es confidencial de lo que es restringido, de lo que es público, en fin, ¿sí? Entonces, eso con respecto a medidas preventivas. Así que, no sé si tienen preguntas. A ver. Bueno, acá estamos, Karina. No sé si vos estás leyendo en el chat las preguntas o querés que yo las lea. A ver, estoy viendo justamente ahorita. A ver, ¿existen herramientas de código abierto para poder realizar análisis forense en entornos web? Sí, justamente lo acabo de comentar. Las herramientas de código abierto permiten hacer análisis de distintos tipos de dispositivos. Así que si se trata de algo relacionado con un web server, también lo puedes analizar con herramientas de código abierto. El mismo Autopsy te permite extraer artefactos web de web servers, etc. Así que sí se puede hacer investigación web con open source. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Tenemos una que se hizo desde la plataforma de YouTube, que también estamos transmitiendo en vivo por ahí, así que te la leo acá. Ya. Nos preguntan, este sistema que está mostrando de rastreo y descifrado de archivos, ¿podría relacionarse a algún sistema biométrico? ¿La Interpol tiene algún sistema con este funcionamiento? Bueno, la Interpol tiene mucha colaboración con distintos países y ellos están haciendo monitoreo continuo sobre temas de interés internacional, como por ejemplo terrorismo, drogas,
redes de pedofilia, etcétera. Y hay colaboración estrecha. Mm, desconozco, te mentiría. Yo me imagino que sí, pero no podría decirte a ciencia cierta si están aplicando algún tipo de mecanismo biométrico. Pero te comento un caso local que me tocó a mí revisar. Justamente fue un tema relacionado con una red de pedofilia, en la cual fue reportado justamente por la Interpol. O sea, la Interpol encontró en una herramienta de compartición de fotos y chat peer-to-peer. Déjame acordar el nombre de la herramienta. GigaDrive. La herramienta se llama GigaDrive y tiene un uso lícito. La herramienta GigaDrive es una herramienta peer-to-peer que te permite compartir fotos de viajes familiares, etcétera, con amigos, sin necesidad de estar subiendo cientos o miles de fotos a la nube, lo cual te toma mucho tiempo, sino que si ya las bajaste de tu cámara a tu computador, instalas la aplicación GigaDrive y le avisas a tu abuelita, a tu tío, a tu amigo, etcétera, que la foto es el último viaje a Las Vegas y listo, y le compartes, le das permiso. Entonces él puede entrar y ver las fotos que has compartido en la carpeta y ver los thumbnails, que eso ahorra mucho tiempo, y solamente si una foto le interesa lo suficiente, le da clic y en ese momento se descarga. Y esta aplicación hace cifrado. Hace cifrado del canal y hace cifrado local de las carpetas que comparten. Entonces, fue un caso bien interesante, No aplicaba temas de biométricos, pero fue un caso bien interesante porque fue la Interpol la que le reportó a la policía de Ecuador que había un IP de Ecuador que estaba en esa red de pedofilia, compartiendo información. Entonces llegó acá la policía, con bombas de esas de humo, pateando las puertas y a apresar a la gente. Y resulta que cuando apresan a las personas, se topan con que era una familia con 2 hijos adolescentes. Y en donde estaba esa información era en la computadora de uno de los hijos adolescentes. Entonces a mí me tocó justamente revisar ese caso. Y aunque no fue muy agradable lo que tuve que ver en cuanto a imágenes, fue un caso muy interesante y enriquecedor desde el punto de vista técnico, porque nunca antes me había tocado un caso relacionado con pedofilia y me pude enterar de cómo funciona ese mundo oscuro y pues adquirí una experiencia bastante buena con respecto al uso de herramientas para decodificar información, etc. Así que, bueno, sí, no sé si respondí tu pregunta. Perfecto. Ahí tenemos otras preguntas en el chat. Por ejemplo, Natalia Antonella nos consulta, para ser perito, ¿hay que tener estudios previos, saber del tema? Es importante que tengas una base de computación, ¿sí? Porque se requiere, o sea, para poder acreditarte como perito, aparte de tener una certificación internacional en cómputo forense, y tener un cierto número de horas de capacitación en cómputo forense, para poder entender esto de manera correcta y poder hacer un análisis adecuado, necesitas tener bases de computación, o sea, necesitas entender los dispositivos de los que estás recolectando datos, necesitas saber cómo funcionan internamente los sistemas operativos, necesitas entender de protocolos, necesitas entender de networking, necesitas entender de ciberseguridad y es más, necesitas entender de hacking. Entonces, el perfil del auditor forense es muy cercano al perfil del pentester. Yo diría que alguien que se quiere especializar como auditor forense debe saber de hacking. Y bueno, y alguien que sepa de hacking, se le va a hacer mucho más fácil calificarse como auditor forense. Perfecto. También tenemos una pregunta de Diego Guzmán Romero que consulta si podemos contar con software que esté en castellano. Con software que esté en castellano. Eso sí está difícil. La mayor parte de las interfaces están en idioma inglés. También Ezequiel Cardoso nos consulta cómo se hace cuando hay que trabajar en forma remota. ¿Cómo se hace cuando hay que trabajar de forma remota? Bueno, adquirir una imagen digital de forma remota es posible siempre y cuando tengas un ayudante en sitio, ¿sí? Porque ahí sí, o sea, tienes que ir físicamente, acercarte al dispositivo para poder obtener el duplicado forense. Hay dispositivos, yo tengo uno, por ejemplo, que se llama de marca CRU, modelo Dito DX, que permite conectarlo a la red
y permite darle comandos de manera remota, pero necesito que alguien vaya físicamente y me conecte el disco, en el disco fuente en un conector, y necesito que alguien me conecte el disco destino en otro conector. Entonces, hasta que tengamos robots que podamos mandar a hacer eso, necesitas a alguien que te ayude. Pero la parte del análisis, sí, o sea, eso definitivamente sí se puede hacer de manera remota. Por ejemplo, yo he tenido casos con partners en Costa Rica, en otros lados, donde manejamos justamente esto de forma remota. Ellos hacen adquisición de datos forenses digitales, me conectan el duplicado a la estación forense, y yo me conecto a la estación forense y utilizo la herramienta para realizar todo el procesamiento y el análisis. Perfecto. Leonardo nos consulta otra pregunta. En caso de análisis de teléfonos bloqueados, Android específicamente, ¿qué herramienta es la recomendable? Bueno, hay muchas herramientas para manejo de dispositivos móviles. A ver, déjame, ya te digo un nombre de una herramienta, que justamente lo usamos hace poquito. Regálame un segundo. Hay unas open, ¿no? Como por ejemplo Andriller, ese es open. Pero si ya tienes teléfonos bloqueados, ya te digo el nombre. Tengo que sacar los lentes. Mobile Edit. Mobile Edit Forensic Express. Mobile Edit Forensics, perdón. Mobile Edit Forensics. Perfecto, bueno. Seguimos con otras preguntas que nos hace Franklin. ¿Puedo rastrear páginas de Facebook con usuarios anónimos para poder identificar la ubicación real del dueño de la página? Se puede, pero es complicado. ¿Por qué? Porque cuando se trata de redes sociales, puedes hacer una de dos cosas. Puedes solicitar la colaboración de la red social para poder identificar la dirección IP de conexión del usuario de esa cuenta. Pero es difícil que Facebook colabore contigo, a no ser que sea una investigación oficial del Consejo de la Judicatura de tu país y que tenga connotación internacional, ¿sí? Como para que ellos le tomen atención a eso. Entonces, conseguir la colaboración de las redes sociales es bastante complejo, o sea, porque alguien te puso un troll y te empezó a insultar o te subió una foto tuya desnudo, Facebook no se va a tomar la molestia de tomar atención a eso y de darte la dirección IP desde la cual se conecta el usuario. De ahí lo que puedes hacer es usar técnicas de ingeniería social para hacer caer a esa persona en un engaño y que te revele su dirección IP. Pero eso es un área un poco gris, ¿sí? Porque estás haciendo eso sin autorización de la persona. Entonces, para poder hacer eso, tendrías que tener algún tipo de respaldo de alguna autoridad local que te permita utilizar esas técnicas ofensivas para ese caso. Y en un caso de algo simple, una red social, ninguna autoridad local te va a autorizar en eso. Y ya te tocaría hacerlo de forma particular, y eso no sería ético. Entonces, por ejemplo, yo no lo hago. Yo simplemente, cuando me dicen casos en redes sociales, yo digo no, gracias. Porque es perder el tiempo. Es pasar el tiempo. Salvo que sea algo ya relacionado, algo muy heavy, ¿no? Algo relacionado, que sea con un narcotráfico, con una red de pedofilia. Claro, ahí sí, porque es más fácil solicitar autorización de una autoridad, o bien que Facebook colabore contigo, o cualquier otra red social que colabore contigo. Clarísimo. Pamela también nos consulta, en caso de ser licenciada en criminalística, ¿cómo se procedería para hacer una especialización de auditor forense? Actualmente me encuentro terminando una licenciatura en tecnologías de la información y comunicación. Pues te diría que revises las leyes, reglamentos de tu país para la parte de acreditación de perito informático, para ver cuál es el requisito, o sea, qué te piden. Pero, por ejemplo, acá en mi país no bastaría si ya tienes ese background y tienes experiencia, porque tienes que demostrar experiencia con recomendaciones de clientes, que digas que tienes tantas horas de experiencia o tantos casos de experiencia realizando auditorías de cómputo forense. En esos casos bastaría con que obtengas la certificación internacional. Y ya completarías los requisitos. Pero no sé cómo sea en tu país. Bueno, perfecto. Diego también nos consulta si hay algún software forense que pueda rastrear todas las actividades que haya hecho una persona mediante acceso remoto.
En realidad, todas las herramientas forenses te permiten, todas las suites forenses te permiten extraer artefactos relacionados con accesos remotos, sino que algunas suites no lo hacen de manera dándole solamente clic o con un botón, ¿no? Te extraen los artefactos, pero a ti de manera manual te toca saber dónde buscar para luego extraer esa información de manera manual o con otra herramienta. Las suites profesionales más caras, como por ejemplo Encase, ¿sí? Como Forensic Explorer, tienen ya herramientas que te permiten extraer esos artefactos de manera automatizada, entonces te facilita la búsqueda y ya no tienes que estar haciendo tantas cosas de manera manual. Pero todas las suites forenses, incluida Autopsy, tienen maneras de recuperar ese tipo de información. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ya para ir finalizando, bueno, agradecerte, muchísimas gracias, Karina, por tu predisposición y por tu amabilidad para darnos esta clase que estuvo súper clara y súper interesante. Y bueno, muchas gracias, Karina, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y a todos los que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias por esta linda capacitación. La verdad que estuvo muy claro y muy interesante. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.